Bueno, ahora veo tanta gente de tantos lugares, así que le damos la bienvenida a nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para los que están de otros países, nosotros somos una universidad del conurbano bonaerense, una universidad joven, como nos dicen, para las viejas y viejas para las jóvenes, porque vamos a cumplir 50 años de vida. Así que tenemos un recorrido en lo que respecta a la formación de estudiantes. Mario específicamente es el titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Yo me voy a presentar, soy Norma Salvatierra, la secretaria académica de la facultad, a quien les toca darles la bienvenida a lo que es esta charla tan interesante, un tema en boga, un tema muy importante que nos atraviesa en esta realidad tan particular. Nosotros vamos a hablar del teletrabajo, y a veces uno cuando habla de teletrabajo piensa solamente en las personas que están en las empresas o en algunos otros lugares en donde se realizan tareas administrativas o cualquier otro tipo de tareas. Pero bueno, tenemos que pensar que los docentes también estamos haciendo bastante de teletrabajo, y esto entra dentro de lo que es la realidad propia de lo que estamos viviendo en las universidades, ¿no? Así que creo que el tema va a dar para un montón de cuestiones, va a ser una mirada de muchas aristas. Estamos trabajando también, bueno, acá Mario, que va a ser quien nos va a hablar un poco del tema, también está Darío, que trabajó fuertemente en el tema, por lo que sé, él desde una de nuestras cámaras, la Cámara de Diputados, también estuvo trabajando en alguno de los proyectos de la ley. Interesantísimo escuchar la visión que tienen sobre lo que viene con respecto a esta ley, y darles la bienvenida, esperamos que se sientan a gusto. Nosotros somos muy simples, y nos gustaría mucho que la charla sea amena. Está preparada para que Mario pueda hablar con nosotros, va a coordinarla un poco Darío, va a tratar de escribir en el chat alguna duda o alguna cosa, algún concepto que él tenga que aclarar, y les pedimos que dejemos las preguntas para el final, así nos ordenamos, y todos podemos preguntar y todos podemos opinar. Creo que el tema da para un montón, y miro así medio de reojo y veo que sigue entrando gente a la sala, así que creo que va a estar realmente muy bueno. Les agradecemos la presencia, les agradecemos que confíen que este tema está llevado y analizado desde la postura de un docente de nuestra facultad, que nos dijo, bueno, yo quisiera charlar sobre este tema, que es un tema que está muy en actualidad, y quisiera que sea ahora, que el tema no se dilate, que no se enfríe, y que podamos tener una charla desde nuestra facultad sobre esto que ahora está tan en la realidad diaria. Así que bueno, yo los voy a dejar con Mario, y bueno, y vamos a ir organizándonos en lo que es la charla. Así que nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos también. Agradecerle la presencia en esta actividad. Mi nombre es Darío Coseta, soy profesor, soy docente en la universidad. Y bueno, me toca a mí hacer la presentación de la actividad. Esta es una conferencia que va a dictar el profesor Mario de Almeida. La mecánica que se propone para poder desarrollar la actividad es, el dictado de la conferencia por parte de él. Ahora voy a leer el currículum, pero a continuación, mientras transcurre la conferencia, la idea es poder ir enviando, de ser posible, preguntas o observaciones o temas que se soliciten que el conferencista pueda aclarar o pueda contestar. Y una vez finalizada la conferencia, bueno, poder
compartir ahí el ida y vuelta de las... Y usted puede, por lo menos la que está vigente ahora. Bueno, Mario de Almeida es obligación en todo tipo de conferencia presentar al conferencista, es abogado, mediador, docente, es profesor titular de la Cátedra de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desempeñó su carrera como profesor adjunto en la Universidad Nacional de Buenos Aires en las facultades de Derecho y en Ciencias Económicas, fue profesor titular de Odontología Jurídica en la Universidad de El Salvador, profesor en los cursos de Higiene y Seguridad de Trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires y Resistencia, dictó seminarios sobre conciliación laboral en la Universidad Olin de Cuba, en el marco del convenio de esta universidad con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dictó cursos y seminarios en la Universidad Nacional de Chile, Católica Nuestra Señora de Asunción del Paraguay, Sacro Cuore de Milán, St. Edward y Texas State de Estados Unidos de Norteamérica. También participó en congresos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Estados Unidos e Italia. Es presidente del INCA y es autor y coautor de numerosos libros y artículos publicados en revistas argentinas y en el exterior. Si tienen la amabilidad, le voy a ceder la palabra a Mario para que él haga uso de ella. Si tienen amabilidad de cualquier tipo de sugerencia o pregunta a realizar, la van pasando en el chat que las vamos procesando para después acercárselas a él. Muchas gracias. Mario. Yo le agradezco a Darío ese currículum, eso que ha contado largamente. Si he hecho muchas cosas en la vida es nada más que porque tengo mucha juventud acumulada. Ese es el único mérito que tengo. Uno pasa los años y acumula cosas, así que no es ningún mérito nada más que eso. Quiero agradecer especialmente a la secretaria académica, la magíster Norma Salvatierra, que realmente nos ha dado esta posibilidad a la cátedra, a Darío y a mí de estar con ustedes. Realmente yo estoy muy satisfecho, ¿no es cierto?, y muy contento por el apoyo que nos ha dado ella y el apoyo que nos ha dado toda la universidad. Inclusive, no solamente en tener esta posibilidad de estar con ustedes, sino además fundamentalmente nos ha ofrecido todo este apoyo tecnológico que para nosotros, como decía hace un rato, los que tenemos juventud acumulada, ¿no?, nos cuesta un poco. Así que por eso estoy muy contento. Muchísimas gracias, Norma Salvatierra. Quiero agradecer también aquí a mi amigo, ¿no es cierto?, Darío Cosetta, que realmente es uno de los profesores que prestigia la cátedra. Tengo excelentes profesores en la cátedra, jueces, ¿no? Ha habido camaristas, una cátedra excelente, es una excelente la cátedra. Creo que la secretaria académica también comparte lo mismo que digo yo. Los juntos de profesores son de primera línea. Y lo mismo a todos los presentes, muchos amigos, todavía no los veo, todavía no los he visto, pero más o menos presumo, algunos han ido apareciendo en pantalla. Me alegra, van apareciendo, me alegra que aquí el profesor Esteban Monzón. Me alegra, ¿no es cierto?, que todos los que han venido del interior, ¿no es cierto? Inclusive no me imaginaba que también haya venido a estar algunos del exterior. Veo que creo que está Ingrid de Costa Rica, así que estoy muy contento, muy emocionado, realmente muy satisfecho, ¿no? Y a todos les tengo que decir muchísimas gracias. Vamos a conversar en el día de hoy sobre este tema tan de actualidad. En el mundo del trabajo, generalmente la legislación y todo va a la saga. Primero se producen los hechos, ¿no? Aparecen los fenómenos, los hechos. Fíjense ustedes que el obrero apareció como consecuencia de la revolución industrial, ¿no? El obrero apareció en épocas en el siglo XIX y recién prácticamente todo un siglo sin legislación, con algunos documentos, reacciones de los trabajadores, reacciones violentas. Tuvimos la situación, el caso de los trabajadores de Chicago que por pretender o pedir que se reduzca la jornada de 8 horas los ahorcaron, los famosos mártires de Chicago. Algunos documentos importantes,
de una corriente y otra, como fue el manifiesto de Marx de mediados del siglo 1848, si no me equivoco, me puedo que año más, año menos, ¿no? Le decía después el documento, la Rerum Novarum es otro documento del Papa León XIII, es decir, fue muy lento y recién aparecen en el siglo XX las primeras leyes, ¿no? Fíjense, las primeras al principio del siglo XX, quizá la que tuvo más importancia y más vigencia fue la ley de accidentes de trabajo de 1915, pero ya hacía como un siglo que había trabajadores. Y así se fueron sucediendo, y sobre todo en la década del 30. Si no me equivoco, inclusive en el 30, en septiembre del año 30, poco tiempo después de la revolución del 30, se fundó la CGT, creo que el día 20, pero el mes de septiembre la aseguro, poco tiempo después. Eso fue a la saga. Hasta que después, en el año 45, sobre todo en la época de Perón, es cuando más que dictarse muchas leyes, sino se puso en vigencia. Yo les voy a aprovechar, les voy a contar algo que curioso, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer muy poquito, más le digo, una reunión, un congreso, a Stafforini, que fue uno de los asesores de Perón, y me contaba, siendo muy joven él, le preguntó a Perón qué ley quería que se dicte, y Perón le dijo, una sola ley de un solo artículo, que diga hay que cumplir las leyes. Es decir, que las leyes eran anteriores, ya en la época de Palacios, fines de la década del 20, del 30, eso. Y lentamente, hasta que llegamos al año 1974, donde recién se dicta la ley de contrato de trabajo. Hasta esa época, para encontrar las leyes, las teníamos que encontrar en el Código de Comercio. Había leyes, por supuesto, pero la ley fundamental del Código de Comercio, del artículo 155 al 160. Parece mentira, al poco tiempo que se fue desarrollando. Prácticamente quiero decir que fue a la saga. Con el tema nuestro del que vamos a conversar esta noche, ¿no es cierto? Con el tema del teletrabajo también ocurrió lo mismo. El teletrabajo ya hace, no décadas, no siglos, pero hace ya 2 o 3, un poquito más de décadas que ya se conoce y se practica. Hay algunas experiencias. Yo tengo una experiencia que me llamó mucho la atención cuando la conocí. Yo conocí un médico, o conozco un médico, que ya hace varios años que está trabajando como médico en una clínica en Ushuaia. Y creo que Ushuaia ni la conoce ni como turista fue Ushuaia. Es un médico radiólogo. Se envían los trabajos y él los informa, ¿no es cierto? Y hay algo que en otras épocas era impensable, que desde Buenos Aires se pueda trabajar un médico en un sanatorio o una clínica en Ushuaia. Lo mismo, hace poco, como consecuencia de este tema que me he puesto a estudiar, me puse en contacto con una persona que ya hace varios años que está trabajando en México, ¿no? Y están trabajando y legislación todavía no tenemos. Es decir, que vamos a la saga. Han aparecido algunos documentos. Quizá el más importante desconocido, o la ley más desconocida, en Neuquén. Desde el año 2013 ya en Neuquén hay una ley sobre teletrabajo. Una ley muy semejante a la que ahora tiene media sanción, porque prácticamente los autores de la ley, ¿no es cierto?, son los que han proyectado también la ley nacional, ¿no es cierto? Ha habido un proyecto el primer proyecto fue del 2002, de una diputada tucumana, en este momento no recuerdo bien el nombre. Posteriormente Lamberto en el 2006, otro proyecto, y un proyecto del Poder Ejecutivo cuando era ministro, cuando era ministro Tomada, ¿no es cierto?, que todos perdieron el estado parlamentario. El único que tuvo vigencia, tuvo vigencia, que se sancionó, fue la ley esta de Neuquén. Y después un convenio colectivo de FOETRA, ¿no es cierto? En ese convenio colectivo también tuvo vigencia, ¿no es cierto?,
y se ha aplicado. Pero el convenio colectivo se ha aplicado muy poco. Más les digo, por el debate parlamentario, más que no, el debate de comisión, ¿no? Una diputada vinculada al sindicato de FOETRA manifestó que se había aplicado muy poco, que no había tenido muchos resultados, ¿no? Pero indudablemente el fenómeno se está planteando y se está desarrollando. En la reunión de comisión de la Cámara de Diputados, ahora estos 15, 20 días, cuando se discutió hace ahora 20 días, fue el ministro de Trabajo, Moroni, y el comentario que hizo, que en ese momento, hace 20 días, en plena cuarentena, en plena pandemia, el 47% del trabajo que se hacía en la cuarentena se hacía por teletrabajo, ¿no? Y yo no tengo estadísticas, pero los docentes, podemos decir que prácticamente los docentes, el 100% trabajamos por teletrabajo, prácticamente puede ser que alguna excepción. Es decir, esto tuvo vigencia fundamentalmente como consecuencia ahora de la pandemia, ¿no? Aquí la comisión que se estudió los proyectos estos, hubo 16 proyectos, 16 o 17 proyectos, y esos 16 o 17 proyectos fueron trabajados y unificados en un solo proyecto. Aquí quiero hacer una reflexión sin un comentario. Tenemos que agradecer cómo trabajaron los diputados. Realmente los políticos y los diputados que tanto se lo critican, no, han trabajado maravillosamente bien. Y de los 16 proyectos hicieron un solo proyecto que prácticamente salió por unanimidad, por mayoría, apoyado por todos los partidos políticos. Trabajaron seriamente. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El diputado Pablo Moyano, que ya sabemos de qué partido es, hizo una crítica a unos proyectos, al artículo 8 de la ley que después vamos a comentar, y tuvo el apoyo del radical Petri y de otro miembro también, creo, del PRO. Es decir, trabajaron seriamente, ¿no es cierto?, dejando de lado la política partidaria, haciendo una verdadera política y tratando de legislar sobre una ley que creemos que tiene una tremenda importancia. Ese fue más o menos los antecedentes, como se trabajó, han llegado prácticamente a unidad. Por supuesto que hubo algunas digresiones, algunos aspectos, ¿no?, que se cuestionó, pero eso es natural. En todos los seres humanos, ¿no es cierto? Los seres humanos siempre, ¿no es cierto?, cuando nos reunimos más de 2 o 3 personas, siempre tenemos distintos puntos de vista. Y eso es natural, eso es natural. Yo no creo cuando dice que uno es objetivo. No, nosotros no somos objetivos, no somos objetos, somos sujetos. Siempre actuamos con subjetividad. Y es natural los conflictos. A mí me presentaban como mediador. Yo que soy mediador he estudiado el conflicto. Y el conflicto es algo muy bueno, no es malo. El conflicto sirve y crece. Los chinos, el ideograma chino representa el conflicto con peligro y oportunidad. Por supuesto que son peligrosos, que puede haber una escalada, pero también, ¿no es cierto?, son una gran oportunidad para crecer cuando se dialoga, cuando se trata de escuchar al otro. El conflicto es bueno. Y creo que esta ley, ¿no es cierto?, ha tenido ese sentido. Eso es un poco, quería hablar de los antecedentes de la ley. La ley esta tiene 19 artículos. De los 19 artículos, el último, como siempre, es de forma. Pero los 19 artículos, 8 remiten unas pautas, las primeras pautas muy sencillas, y lo remite a las convenciones colectivas. Prácticamente yo les diría que esta es una ley marco, ¿no es cierto?, que fija unas mínimas pautas para que luego la convención colectiva la resuelva. Y esto que les digo lo dice la misma ley. La presente ley tiene como objeto establecer presunciones legales mínimas
para la regulación de la modalidad de teletrabajo, en aquellas actividades en que por su naturaleza y particular y características lo permitan, y además agrega, los aspectos específicos en el marco de la negociación se lleva a la negociación colectiva. O sea que tiene unas mínimas pautas, ¿no es cierto? Indica algunos lineamientos muy breves. Define la otra característica que esta va a ser, de la misma ley lo dice, esta ley es una ley especial, como tenemos leyes especiales en el orden del trabajo, que tenemos la ley de accidente de trabajo, tenemos la ley de jornada, esta también es una ley, va a ser una ley especial. Pero en el artículo 2 incorpora un artículo a la ley de contrato de trabajo. Es decir, que vamos a tener una ley especial, pero además incorpora un artículo al contrato de trabajo. Y es un artículo en el cual crea una nueva modalidad. Discúlpenme los colegas abogados que hagan una pequeña explicación, porque como algunos no son abogados, no tenemos que explicar algo que para los abogados es muy sencillo. En la ley de contrato de trabajo hay distintas modalidades. Contrato a plazo fijo, contrato eventual, contrato por equipo, contrato por temporada. Aquí se agregaría una nueva modalidad. Es decir, además de las 4 modalidades, vamos a tener una quinta modalidad, que es la modalidad del teletrabajo. Ese artículo se incorpora a la ley de contrato de trabajo. Y ese artículo que vamos a tener ahora, que va a ser el 102 bis, define el teletrabajo. Dice, habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras, prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley. Claro, dice de esta ley porque va a ser incorporada a la ley de contrato de trabajo. Los artículos 21 y 22, para los que no son abogados les cuento, que son los que definen lo que es el contrato y la relación de trabajo. ¿No es cierto? Sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona de trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. Ese es el contrato. En esa forma nos está definiendo el teletrabajo. Trabajo que sea fuera, en el domicilio del trabajador, pero o en otro lugar, pero siempre fuera del establecimiento del empresario o de los establecimientos. Y agrega, como les dije hace un momento, los presupuestos legales mínimos del contrato de trabajo se establecerán por una ley especial. Claro, está indicando la ley especial, es esta ley que vamos a comentar ahora, de la cual hay que excluir este otro artículo. Y las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva, respetando los principios del orden público establecidos en la ley. Es decir, prácticamente nos vamos a reunir acá, los he invitado a conversar del teletrabajo, pero vamos a ver algunas pautas, porque las pautas todavía no las conocemos, las vamos a conocer cuando se conozcan y cuando se discutan y aparezcan los convenios colectivos. Así que es un tema que esta es una pequeña introducción, porque no hay mucho que decir. Prácticamente fija algunas pautas y después con el tiempo podremos ir explayándonos y conociendo más el tema. Un poco por eso les digo cuando me decía Coseta que después me van a preguntar, yo estoy dispuesto a contestar, pero les aseguro que muchas de las preguntas que me hagan posiblemente les diga no sé, porque todavía no están resueltas. A lo mejor me animaría, porque soy medio audaz, ¿no es cierto?, a dar una opinión propia. Pero cuando les doy una opinión propia, les voy a advertir que es una cosa mía, ¿no es cierto? Yo tenía un profesor en la facultad que me decía, una vez estaba dando examen, ¿no? Y me pasó lo que nos pasa a esos estudiantes del examen. Un examen de derecho político, era para peor. Eso de que uno, ¿no? Cuando te iba terminando casi el examen, me dice el profesor, joven, pero todo eso es su propia cosecha, ¿no es cierto? Bueno, hoy posiblemente les dé cosa propia cosecha. A lo mejor me va a ir mejor que aquella vez, ¿no es cierto? Pero les quiero anticipar eso. Uno de los temas que fijan son los derechos y obligaciones. Es sencillo, esto es sencillo.
los trabajadores que realicen a través del teletrabajo tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales. No tienen ninguna diferencia, ¿no es cierto? Aquí se van a manejar, es decir, todas las pautas de la ley de contrato se van a aplicar, todas las normas laborales se van a aplicar, no tienen ninguna diferencia. Esa es la primera característica que quiero fijar. No tenemos. Lo mismo con los sueldos. Expresamente establece que el trabajador va a cobrar el mismo sueldo que cobran los trabajadores presenciales. Son las pautas que fija. Además, agrega que también va a gozar de los mismos derechos sindicales, ¿no? Este es un artículo que, dos artículos de la ley, tuvo su cuestionamiento, no por las cuestiones de fondo, sino de forma más bien, ¿no? Porque indudablemente, es decir, pueden ser no solamente el derecho a votar, a afiliarse a un sindicato y a votar en el sindicato, sino también al ser elegido, elegir y a ser elegido, ¿no? en todos los órdenes del sindicato. Se planteó algunos diputados sostuvieron que los trabajadores que han trabajado a través del teletrabajo, concretamente una diputada vinculada al FUETRA, sostuvo que prácticamente les costaba mucho ascender, así fue un poco, fue cuestionado, pero en definitiva se aprobó el artículo. Es decir, los trabajadores tienen el mismo derecho que cualquier otro trabajador, ¿no? a votar, a elegir y a ser elegido en cualquiera de los rangos. Esas son las cuestiones fundamentales. La otra cuestión que se ha planteado, o que se plantea en el otro capítulo, el otro tema, porque son 3 o 4 temas nada más, es la jornada. La jornada, es decir, también ha traído problemas, ¿no es cierto? La jornada tiene que fijarse, la jornada. La jornada tiene que fijarse, se ha planteado que eso sí fue bastante cuestionado, ¿no es cierto? Se exige una formalidad que se establezca por escrito. Ya sabemos siempre que los contratos de trabajo son todos, mejor dicho, casi todos, ¿no es cierto?, no necesitan ninguna formalidad, nada más que el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, que sí se exige la formalidad por escrito. También, esta tercera modalidad o quinta modalidad, ¿no es cierto?, porque nosotros no necesitamos esa modalidad, el contrato se exige por escrito. Y tiene que fijarse la jornada. Eso también se deriva a las convenciones colectivas de trabajo, ¿no es cierto? Yo pregunté, averigüé, a lo mejor acá este señor que nos está, Diego, ¿cómo se llama el técnico? El técnico en informática nos está acompañando, a lo mejor me puede aclarar mejor, o eso debe saber mejor que yo. Pero yo pregunté y me dijeron que se podían preparar programas para que se ocupen en una determinada hora del día y que el resto, ese software, no funcione. Pienso que a lo mejor, esto lo vuelvo a decir yo, esto es un poco de mi cosecha, ¿no? Porque la ley no lo dice, pero sí la ley exige que se establezca la jornada y la jornada por escrito. Otra de las características que podría haber dicho antes y que las quiero recordar ahora, que se me presenta, uno de los elementos es la formalidad, ¿no? Para trabajar en teletrabajo hay una total formalidad. Todo tiene que ser pactado y la jornada tiene que ser pactada por escrito. Y es posible que la jornada la fijen en ese horario. Como contrapartida de eso, o como adverso, ¿verdad?, al trabajador tiene derecho a desconectarse, el derecho a desconexión, establece la ley. El trabajador tiene derecho a terminar la jornada a desconectarse. Y además, durante esa jornada, que también me parece un poco exagerado, aquí lo han cuestionado casi todos los bloques, casi todos los diputados de los distintos bloques. La otra cuestión que se cuestiona es que el empleador, fuera de la jornada, no puede enviarle ninguna directiva, ¿no? Que no le mande directiva, sí, pero podía mandársela para que el trabajador al iniciarse la jornada siguiente la encuentre. Pero aquí aparentemente, ¿no es cierto?, al empleador se le impediría eso.
Es un tema que se ha dejado también en manos de las convenciones colectivas y personalmente creo, eso vuelvo a repetir, que es mi cosecha, creo que por lo menos al empleador se le va a permitir, ¿no es cierto?, que envíe mensajes o envíe instrucciones y que después, hasta iniciarse la otra jornada, el trabajador no la haga. Pero creo que prohibirle que durante el periodo en que cesó la jornada no lo haga me parece que es un poco exagerado. Pienso que es positivo, es bueno y es importante que el trabajador pueda, que no se lo interrumpa al trabajador durante el periodo de descanso y que se respete el descanso, ¿no? Porque no es saludable, ¿no es cierto?, estar todo el día ocupándose del trabajo. Yo les puedo contar una intimidad familiar. Yo soy abogado, mi mujer es abogada, mi otro hijo es abogado, mi otro hijo es abogado. Bueno, nosotros de jóvenes nos prometimos no hablar del estudio ni de nada fuera de casa, porque si no, no era vida. Lo único que nos permitimos a veces, que yo le digo a mi mujer o mi hijo me dice a mí, papá, o mi mujer me dice, mira, mañana se me acordar que te tengo que hablar de esto antes que me olvide, pero no hablarlo porque si no pasamos la vida trabajando, ¿no es cierto? Tratamos de alejarnos. Por eso les digo que realmente es saludable, ¿no es cierto?, que se respeten los horarios de descanso, los horarios y los días de descanso. Esas son las características de la jornada. Después, el otro tema que también fue muy debatido, se aprobó con algunas disidencias, ¿no es cierto?, es una jornada especial que podrían tener las personas que tienen, valga la redundancia, personas a su cargo, menor de 16 años, personas mayores o algún discapacitado. Se le podría prever otorgarse una jornada especial para que tenga la posibilidad de atender a esos discapacitados o menores de edad, o personas que necesitan de su ayuda. Eso también me parece bien, porque da la posibilidad de que puedan trabajar personas que en otra forma no lo podían hacer. Y además da la posibilidad de que algunas personas con ciertas incapacidades puedan introducirse al mundo del trabajo, ¿no? Ahora, lo que en este artículo lo que ha sido criticado, y en eso yo también coincido, ¿no es cierto?, y yo creo que eso no lo van a poder sacar los convenios porque se ha introducido directamente, es que cuando no cumple el empleador con esta obligación, se aplica lo que establece la ley 23.592. Esta ley 23.592 es la que sanciona cuando hay discriminación. Es una ley penal, se sanciona penal, una sanción penal. Me parece un disparate que por un incumplimiento laboral se aplique una sanción penal. Está bien que se aplique la sanción penal cuando hay una discriminación, cuando hay un daño, casi un delito, una falta grave, que es una ley especial que no integra la ley de contrato de trabajo. Pero cuando hay un incumplimiento, yo entiendo que hay es una exageración, ¿no? Pienso, y eso vuelvo a repetir desde mi cosecha, pienso que la ley de contrato de trabajo da suficientes elementos para poder sancionar al trabajador que se exagera, al empleador que exagera con el cumplimiento con esta obligación de respetar, ¿no es cierto?, esa jornada de trabajo. Me parece que eso es una exageración, que es la ley, pero en la ley está y hay que respetarla. Hablamos de derechos y obligaciones, un capítulo, 2 o 3 capítulos. Hablamos de jornada. Ahora vamos a tocar el otro tema que también tiene característico de esta ley, que es el de la reversibilidad. Este capítulo también tuvo cuestiones, también fue discutido y no fue compartido y hubo disidencia. La reversibilidad es la posibilidad de cambiar de categoría. Puede ser que un trabajador se haya iniciado en el trabajo por teletrabajo. Podría, la ley prevé, pasar a trabajo presencial. Podría producirse esa reversibilidad. Siempre, para empezar con el teletrabajo, siempre tiene que hacer un acuerdo fijando normas por escrito. Podría cambiar.
Lo mismo puede ser que un trabajador que está trabajando trabajo presencial trabaje como trabajo, como teletrabajo, o aún mixto, 2 o 3 días en la semana como teletrabajo y 2 o 3 días como trabajo presencial, que posiblemente, yo creo que esa va a ser la forma, más habitual, ¿no es cierto? Que tenga cierta relación o que pueda visitar estar en la empresa, trabajar en la empresa 2 o 3 días. Por las cuestiones que se han planteado, es decir, el trabajador pierde el compañerismo, pierde el contacto con la gente, sí, parece que se han planteado ciertos problemas. Estos temas quedan también a resolver por la convención colectiva. Pero hay un tema que no quedó claro. Yo creo que se va a resolver a través de la convención colectiva porque el trabajo, aparentemente, yo no sé si Coseta, que sabe más que yo este tema, por ahí me corrige, ¿no es cierto? Aparentemente, por lo que yo entiendo y por lo que he leído, el trabajador que se inicia me dice que no sabe nada. Sabe muchísimo, es mi maestro, me enseña, yo soy un discípulo de él. Aparentemente, un trabajador podría entrar a trabajar por teletrabajo y en un momento dado decirle, señor empleador, quiero trabajo presencial. Y aparentemente el trabajador tendría la obligación de del trabajo presencial. Y además, lo grave, sin plazo. Hay una disidencia, no lo recuerdo aquí de qué diputado, donde sostenían que eso es posible, pero por lo menos que le dé un plazo, la disidencia de un preaviso de 30 días. Pretendo dejar el trabajo por teletrabajo, quiero trabajo presencial, y que tenga por lo menos con un plazo de 30 días para el empleador. La ley no dice nada. Eso ha sido muy criticado. Creo que eso se va a solucionar en las convenciones. Si el trabajador que tiene trabajo se incorpora, eso lo prevé la ley, se incorpora a la empresa, el empleador le tiene que dar un lugar de trabajo donde trabajaba antes y había hecho trabajo presencial. Y si no, en la misma empresa o un lugar cercano al domicilio. La ley prevé que esto, siempre que exista un caso de fuerza mayor, ¿no es cierto? Si hay un caso de fuerza mayor, este hombre podría, el empleador podría liberarse de esa obligación. Este es un poco el tema, lo que llamamos la revertibilidad, la posibilidad de cambiar. Siempre se necesita el acuerdo voluntario entre trabajador y empleador, siempre. El otro cuarto tema, son dije 4 temas. Contratos, jornada, reversibilidad, los bienes. El empleador tiene que proporcionarle todos los bienes, los hardware y los software, todo, para que el trabajador, en el caso de teletrabajo, ¿no? A los profesores no decidieron eso. No, lo que hermoso que yo cuando leí dije se rían, aquí se ríe entonces será que no es teletrabajo. Acá apareció Norma, ¿no es cierto? Me parece muy bien, Norma. Tenía que poner un poquito una nota de color, ¿no es cierto? Me pareció muy bien. Vos sabés personalmente, vos sabés que yo te he dicho que estoy muy contento con lo que he hecho, estoy muy satisfecho, me parece muy bien, ¿no es cierto? Pero lo conté, ¿no? Y lo grave es lo que viene ahora es mucho más grave, porque la ley prevé que a veces la puede poner el empleado, ¿no es cierto? Pero el empleador tiene que proveerle los arreglos, mantenimiento, electricidad, todo, ¿no es cierto? Que no tenga ningún gasto. Qué macana, ¿no es cierto? Pero no te preocupes, no se preocupe, secretaria, que yo no voy a formar un sindicato para pretender eso, ¿no es cierto? Quédese tranquila, ¿no es cierto? Por favor, Conmigo que esté tranquila. No acciones contra la unidad académica, por favor. Que no acciones contra la unidad académica, ¿no es cierto? Y que tampoco lo repita porque puede continuar. Bueno, pero lo tengo que decir que es lo que pasa. La ley va a decir eso.
En todo caso, si hay una, como eso también se va a discutir en la convención colectiva, si me dan facultades para discutir en las paritarias, yo voy a defender que no, que las facultades no necesitan eso, que los profesores tenemos necesidad, voy a defender con todo entusiasmo, ¿no es cierto? Pero lo tengo que decir, eso es lo que dice la ley. Es decir, en principio tiene que proveer el empleador. Si no lo provee el empleador tiene que proveer absolutamente todo. Pero aquí también viene la contrapartida, ¿no es cierto? El trabajador tiene que cuidar, ¿no es cierto?, que terceros no tengan los instrumentos, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tomar las medidas que usar para que no lo utilicen terceros. O sea, que no es algo que se le da así para que sino para el trabajo pura y exclusivamente, que terceros no los usen. No, por supuesto, no puede responder por el desgaste natural de la cosa, por el tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo en materia de informática, aquí el técnico me dirá, me mirará así lo que voy a decir. Yo hace como 30 años me compré la primera computadora y creí que era la computadora para toda mi vida. Y los otros días mi hijo, que por supuesto que es más joven que yo, me dijo, papá, con esa computadora que compraste vos, no tenía memoria para la demanda que hice, ¿no es cierto? La demanda no cabía en esa computadora. Yo creía eso. Ahora sabemos que esto, en esta sociedad de consumo y de descarte, se cambia. También tiene que quedar a cargo del empleador ese cargo. Y los gastos. Ahora, los gastos, elementos de trabajo, computador, se dañan por dolo o por culpa grave del trabajador, el trabajador tiene que responder por los daños, ¿no es cierto? Por culpa grave. La ley del control de trabajo, yo creo que esto es semejante al artículo 135 de la ley de control de trabajo, que establece expresamente que cuando un trabajador causa un daño con dolo o con culpa grave, ¿no es cierto?, sobreviene del empleador, tiene que responder, e inclusive el empleador tiene derecho a retenerle parte del salario, ¿no es cierto?, para cubrir el daño que le ha dado, con ciertas condiciones, no puede ser más del 20% del sueldo, y además en el plazo de 90 días tiene la obligación de consignarlo judicialmente para hacerle un juicio y demostrar que hubo culpa del trabajador, pero el trabajador tiene que responder por los daños, ¿no es cierto? Así que yo creo que se me ocurre que se va a aplicar esa disposición, no me queda la menor duda. También prevé otra cuestión, que creo que también tendría que ser reglamentada, aclara. Si por algún motivo el trabajador no puede prestar servicio, no puede trabajar porque tiene algún defecto en la máquina, porque se ha estropeado la máquina, porque por esas cosas que pasan, ¿no?, que la máquina hay que cambiar, ¿no es cierto?, se queda sin los elementos del trabajo, el empleador tiene que respetarle el sueldo y tiene que pagarle el sueldo durante ese periodo. Creo que también tendrían que fijarse una plaza, de un cierto plazo, ¿no es cierto?, no como dice acá, que dejar que las cosas sean un periodo sine qua non. Pero no creo que ocurra eso. Bueno, entonces quedamos claros. El empleador debe proveer los elementos, tanto software como hardware, tiene que proveer, si no lo provee, tiene que compensarle los gastos y todos los gastos. Y el trabajador cuidar las herramientas de trabajo. Estos serían los 4 temas fundamentales. Hay otro tema, otra cuestión que también prevé la obligación, y eso es una obligación que casi yo no sé si llegamos a obligación o no, en que capacitarlos. Nosotros, como ha hecho la facultad muy bien aquí, ¿no es cierto?, que nos ha capacitado con cursos, la ley prevé que el empleador tiene que capacitar a los trabajadores, a los dependientes, ¿no es cierto?, con todo tipo de cursos, por supuesto. Agrega en tiempo de servicio, ¿no es cierto? Nosotros también lo hemos dicho en tiempo de servicio, porque nosotros los profesores trabajamos 2 horitas, pero aquí la secretaria académica me aclara que creo que los profesores tenemos 6 horas por semana, ¿no es cierto? Es un periodo más largo, que nunca que la facultad no nos obliga a cumplirlo, ¿no? Porque a veces hay mucho.
10 horas, aquí me dice Monzón que son 10 horas por semana. Bueno, esto me viene muy bien, mi estimado amigo Monzón, porque a veces algunos adjuntos ellos se quejan, ¿no? Cuando uno los llama profesor a reunión de cátedra o a tomar un examen libre creyendo que hacen un favor. Es una obligación, 10 horas por semana, ¿no? Yo sabía que era eso. Entonces, nosotros también, es decir, al contrario, nos pueden exigir cursos más tiempo porque nunca nos ha exigido tiempo por 10 horas por semana, ¿no? Esa es también otra de las situaciones. Después la ley prevé, yo no sé si me ha avanzado mucho esto, después la ley prevé, por supuesto, que ya existían antes ya desde el año, no me acuerdo, hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no es cierto? 15 o 16 años ya existían 2 decretos del Poder Ejecutivo que se referían al trabajo, al teletrabajo, que omití al principio cuando hablé de los antecedentes, lo recuerdo ahora. Uno fue un decreto para promover, destinado a promover el teletrabajo, que entre paréntesis hago una acotación así. Una de las cuestiones que plantearon en la comisión, en la Cámara de Diputados, era que esta ley no trataba ese tema y que debía de incluirse todo un tema de promoción del trabajo a teletrabajo. Pero el otro sí que tuvo más trascendencia, se modificó la ley de la RT, ¿no es cierto?, el accidente de trabajo. Y ya que aquel decreto lo establece y está en forma muy concreta 2 cosas. Una de ellas es que hay que agregar unas nuevas enfermedades en el artículo 6º, inciso primero, que habla de las enfermedades laborales y otra que también toca el tema es el de que habla de que tiene que ser, si también los accidentes que se producen por el hecho del trabajo, ¿no es cierto? Aquí yo creo que hubo un poco al concepto de la vieja ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Que por el hecho, si se produce por el hecho del trabajo, también el empleador tiene que responder. Se aplica las RT, es decir, con alguna característica por aparecer las enfermedades nuevas. La otra novedad es que, y eso también tiene que llevarse, tratarse en convenciones colectivas, la fiscalización que puede hacer la autoridad de aplicación, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que a la autoridad de aplicación, ¿no es cierto?, y cuando tiene que inspeccionar una empresa, va directamente, toca el timbre y a la empresa, pero aquí resulta que tiene que entrar a la casa particular del trabajador, ¿no es cierto? Es decir, se le plantea un poco el problema de perder la intimidad. Bueno, para poder inspeccionar, hacer las inspecciones es necesario una autorización del trabajador, ¿cierto? Si no está autorizado, ¿no es cierto?, tiene que prestar una autorización para hacer para que le hagan una inspección, ¿no?, para poder inspeccionar. Y por último, la autoridad de aplicación, por supuesto, es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debe llevar un registro de todas las empresas que trabajan con teletrabajo. Además, mensualmente la empresa debe informar al Ministerio de Trabajo, a la autoridad de aplicación, cuáles son los trabajadores. ¿Sigo? No sé qué pasa. ¿Cuáles son los trabajadores que están realizando teletrabajo? Y ese registro lo llevan mensualmente. Y esa información debe transmitirla a las autoridades, a los sindicatos, el Ministerio de Trabajo también mensualmente. Esto es más o menos el desarrollo de esta ley. Una ley corta, 19 artículos, prácticamente envía todo a que se negocie las paritarias, ¿no es cierto? Y además donde prima absolutamente la voluntariedad. Y la otra característica es la reversibilidad. Que la reversibilidad, un poco para terminar, estaría limitando lo que llamamos el ius variandi de los abogados. El ius variandi, para los que no son abogados, se les explico, es la facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, en forma unilateral, sin que produzca daños al trabajador, ni en el patrimonio, ni en la persona, ni tampoco elementos esenciales del contrato.
En ese caso es lo que se llama el ius variandi, es la facultad que tiene el empleador en cualquier contrato. En este caso también se transmite eso acá. Y con la característica, como también lo prevé la ley de contrato, que si el empleador insiste y está ocasionando, digamos, un injuria, un daño, perjudica en forma grave, es un daño, como dice la ley, un daño grave a la persona del trabajador, el trabajador puede considerarse despedido. En este caso también, y también prevé, como prevé ahora la última reforma que se hizo con respecto al ius variandi, a ese derecho que tiene el trabajador de modificar, de que el trabajador inicie una acción sumarísima, ¿no es cierto?, para que la justicia resuelva si realmente era correcta o no correcta la modificación, el cambio que hace el empleador con respecto a las tareas del trabajador. Con esto más o menos creo que he dado una explicación. Espero que el doctor Darío Coseta me apruebe, porque es el que sabe, yo soy alumno del discípulo de él, me enseñó, ¿no es cierto? Así que espero que me apruebe. Si dije algún disparate, dígalo, aclare el disparate. A esta altura de mi vida no viene un psicólogo, ¿no es cierto? Ya uno ya sabe que en la vida uno se equivoca tantas veces, ¿no es cierto? Pues todos nos equivocamos. El conocimiento está reducido frente a lo que es lo que uno puede saber en la vida, que es mucho más lo que uno no sabe que lo que sabe. Así que yo con eso ya me quedo tranquilo. Así si me dice el doctor Coseta algo, un disparate, lo aceptaré con humildad y le prometo que no iré al psicólogo. Bueno, por mí nada más, estoy con ustedes. Bueno, Mario, muchas gracias por la conferencia, por el desarrollo que hiciste. ¿Me aprobás? ¿Me aprobás? Mirá, sí, Mario, estamos, queda todo grabado, así que no voy a poder decir. No, Mario está, es el amigo. Es el amigo. No, es un panorama pormenorizado de lo que tiene media sanción. Y habrá que esperar ahora qué es lo que sucede en la otra cámara. Damos por concluida lo que es la parte de conferencia. No ha habido preguntas, ha habido saludos de gente que se ha retirado. Acá están haciendo te traslado Sebastián Volpi. No, con relación a los bienes, le pregunta Sebastián si el pago de internet que hace el trabajador debe ser reconocido por el empleador, tema que trataste. Disculpa, ¿cómo es la pregunta? El gasto que realiza el trabajador por internet, por los gastos de internet, de conectividad, ¿deben ser reconocidos por el empleador? Ese sería un tema que vos ahí desarrollaste. Única pregunta, y siguen los mensajes de saludo. Esa pregunta me la hace el hijo de un gran amigo mío. Fue un gran amigo mío, Rolando Volpi. No, y la madre también, hace poco, no, un gran amigo mío. Desde ya le digo que le mando un gran saludo a la madre, un abrazo grande a la madre de mi parte. Sí, cuando yo dije, tiene que mantener el mantenimiento, el problema que se plantea son cosas que están para resolver. Los gastos de mantenimiento son más sencillos, pero el gasto de electricidad, aparentemente también, tendría que estar a cargo del empleador, ¿no? El gasto de internet, el gasto de internet es más sencillo, pero electricidad, aparentemente sí, Volpi. Mejor dicho, aparentemente la ley tiene que responder, sí, el empleador tiene que responder, ¿no? Sí. Agrego algo, Mario, agrego algo como contadora. ¿Qué pasa con la... Agrego algo como contadora. ¿Qué pasa con la amortización de los bienes que usamos para el teletrabajo y todo, que son nuestros, y después cómo lo cargamos? Porque la computadora, mi máquina, todos los bienes que son bienes personales, que van amortizándose por el uso, que no es el uso que yo le daba habitualmente y que ahora se lo tengo que dar.
Eso no está previsto Sí, en la parte. Norma, yo no fui claro, entonces sí. Cuando yo dije la reparación y el uso, ¿no es cierto? Todo tiene que reparar todo. O sea, bueno, si son del empleador y se deteriora por el uso natural, es decir, no pasa nada porque es la. Pero si no es del empleador, si es del trabajador, pasa eso. Si es del trabajador, sí, tiene que responder. Por el mantenimiento, el deterioro y el uso. No. Eso está previsto en la ley. Yo no fui claro porque como no soy contador, no tengo todo ese vocabulario, ¿no? No, Pero no, sí tiene que reparar. Lo dice la ley, lo dice la ley, lo dice la ley. Perdón, Sí, doctor Casarino habla, discúlpeme. dele. ¿Y cómo te va? Me sumo a la magíster Norma Salvatierra porque profesamos la misma profesión de alguna manera. Yo creo que están faltando muchas cosas, o sea, todas las modalidades de contrato de trabajo son reflejadas a través de la FIP, con lo cual la FIP va a tener que codificar estas nuevas modalidades de trabajo, ¿sí? En qué condiciones los va a hacer, pero por otro lado, yo me imagino, a nivel tecnología, no solamente pasa por una cuestión de amortización, sino que nuevos programas a lo mejor no son aceptados por la maquinaria que el empleador le dio al trabajador o por la que podía llegar a tener el trabajador y que no soporta a lo mejor la nueva tecnología, con lo cual lo va a estar obligando a reponer a lo mejor determinado tipo de equipamiento en forma permanente, casi permanente, no digo permanente. Casarino, el primer punto, cómo infeccionar la FIP, bueno, ese es un problema que también queda, si yo, para resolver a través de convenios colectivos, ¿no es cierto? Porque el punto es, ¿cómo va a inspeccionar la FIP meterse en una casa particular? En cualquier momento. La FIP llega, golpea y entra, ¿no es cierto? Aquí no va a poder golpear y entrar. Bueno, son temas que hay que resolver, que no quedan pendientes. La ley no es la ley marco, no quedan pendientes. Ese es un problema que no está resuelto. Y que la ley expresamente lo envía a la negociación. Porque también aquí nos encontramos con esta cantidad enorme, ¿no es cierto?, de tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, si la empresa se dedica a tecnología, toda esta tecnología, el trabajador, ¿no es cierto?, en ese caso no tiene la facilidad de revalidar el cambio tecnológico, el trabajo, el teletrabajo por el trabajo prudencial. Va a tener que seguir trabajando como trabajo prudencial. En esas circunstancias, lo explica la ley. Yo creo que el tipo con la inspección de las inspecciones, bueno, es un tipo de trabajo que también se presta a la flexibilización y a la violación. Pero eso es un costo. El otro tema me parece más sencillo. El otro tema, el empleador va a tener que proveerle permanentemente los trabajos y va a tener que actualizar los materiales, ¿no es cierto? Si son del empleador, va a ser el empleador que le tiene que proveer los hardware y los software, ¿no? El empleador y todos los elementos que hizo. Y son del trabajador, bueno, tendrá que proveérselos. Eso cae en cabeza del empleador. Eso no me parece tan dificultoso. Me parece que va a haber más dificultad con relación al control financiero, el control de la ¿no? Eso me parece más grave. Y se me permite una opinión. ¿Qué te pasa? Un pequeño comentario que quería hacer más que pregunta, comentario. Son los evidentes efectos o dificultades colindantes que traería este sistema si se aprobara. Hay dos que son muy, muy fundamentales. Uno que hace mucho al conocimiento de los profesionales del derecho. Es algo que hoy en día los tribunales de justicia laborales, tanto de la provincia como me animaría a decir de otras provincias de nuestra república, contienen permanentemente, que es la constante discusión acerca de la existencia o no de una relación laboral dirigida. Concretamente, la existencia o no de si existe o no un contrato de trabajo bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo
o un contrato ajeno a la ley de contrato de trabajo. La justicia va a tener que trabajar mucho. Marodín, que está aquí, es uno de los jueces que yo veo en este momento. Yo, por suerte, ya no voy a tener que trabajar en eso, pero la justicia va a tener que trabajar muchísimo, porque si hoy en día los empleadores se atreven en más de una oportunidad a desconocer la existencia de una relación laboral dirigida a un trabajador que tienen dentro de su establecimiento, más aún va a ocurrir cuando lo tengan fuera del establecimiento. Este es uno de los comentarios que hago. Y el segundo está directamente dirigido a los accidentes y enfermedades propios del trabajo. Aquí va a haber muchísimas dificultades y también la justicia laboral va a tener que trabajar arduamente en todo esto, porque ni que hablar de los accidentes producidos por el hecho, como lo mencionó Mario, sino también accidentes vinculados a la ocasión del trabajo. El trabajador que está trabajando en su computadora o en su impresora, le falta un tóner, va hacia enfrente a comprarlo, a cargarlo, lo atropella un vez. ¿Qué es esto? ¿Es la ocasión? ¿No es la ocasión? Es decir, yo quiero dejar comentado nada más, y les agradezco que me lo permitan, esto porque esta ley, que parece una ley bastante simple y que Mario la ha comentado muy bien, va a traer muchísimas dificultades, pero muchísimas dificultades a todo nivel y fundamentalmente dentro de la justicia. Gracias por permitirme esta opinión y Mario, te felicito por el aporte que has hecho en el comentario de la ley. No te preocupes. Yo me alegro, yo te puedo decir que por lo menos te has jubilado, porque es juez este señor. Este es un juez con mandato cumplido, así que no va a tener ningún trabajo. He visto así al pasar que alguien preguntó qué enfermedades. No tengo idea, no soy médico, no tengo idea, ni tampoco la voy a tener. Yo cuando inicio un juicio, no, yo cuando inicio un juicio por accidente de trabajo, tengo un médico que me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si no tengo un médico, no. Yo les cuento una anécdota chiquitita. Yo tuve una vez un señor que me vino a ver que le habían amputado la pierna porque lo habían internado, ¿no es cierto?, con un problema esos problemas un coágulo en la vena, y entonces tuvo varios días sin operarlo y le amputaron la pierna. Yo sabía que si no se operaba cuando uno tenía ese daño inmediatamente, había que amputar la pierna. Y lo bien sabía porque mi suegro tuvo ese problema, era médico. Cuando llegó y le dijeron eso, apúrenme ya, decía, apúrenme ya, desesperado porque si no le tenían que amputar la pierna. A este señor lo dejaron 4 o 5 días y no le amputaron la pierna. Y se la amputaron porque perdió la pierna. Una mala praxis clavada, ¿no es cierto? Lo llevé al médico y el médico me informó, si el día que llegó lo hubiesen operado, ese hombre se moría. Porque tenía un estado de salud, la presión, no sé cuánto, era imposible operarlo. Y hubo que operar. Si no me da el informe el médico, yo no me puedo manejar. Así que la persona que me preguntó qué enfermedad tiene, no tengo idea, y además tampoco voy a saber si la voy a saber, ¿no? Es decir, le voy a dar por el nombre, ¿no? Pero no, eso no puedo contestar, ¿no? Juan Lazarte dijo que en Perú les rebajan el sueldo. No, si me permite simplemente un mínimo aporte, hay enfermedades que pueden estar relacionadas con la vista, con tendinitis, que hoy en día pueden existir, con problemas de columna por estar todo el día encorvado frente a una computadora. Cosas suelen suceder y van a seguir sucediendo. Por supuesto, pero yo sí, discúlpeme, pero yo no me quiero meter a operar de medicina, por supuesto. Estos días que me tienen aquí todo el día con la cuarentena, tuve que parar y descansar la vista porque yo no daba la vista, ¿no? A mí me pasó, pero no me gusta opinar de algo que no sé. Aquí veo, consulta. Don Mario, quiero hacerle una consulta, no sé si puedo desde Perú. ¿Podría hacerle una consulta, don Mario? En principio, saludarlos a todos, decir que las legislaciones en nuestros países son disímiles, aunque los problemas son iguales. O sea, estamos con este tema del confinamiento, que indudablemente, creo yo, no soy abogado, soy administrador, también va a trastocar mucho la legislación laboral, porque
Hoy día, por ejemplo, ¿cómo tipificamos una falta grave si el trabajador está en su casa? ¿Cómo vamos a tipificar si la enfermedad es ocupacional o no lo es si el trabajador está en su casa? Hay una serie de factores. Y la pregunta muy puntual que hacía es, en algunos casos podría también hasta sufrir una serie de depresión de los salarios, porque lo que está pasando en algunos casos, específicamente en Perú, es que bajo el argumento de que no tienes que gastar en movilidad y no tienes que gastar en el outfit, tu salario se va a reducir. ¿Qué, digamos, cómo han manejado, o si es que se está produciendo también ese mismo fenómeno en Argentina, y cuál sería la recomendación, obviamente, para también nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Ese tema en el debate en el Congreso, ese tema no se tocó. Yo me escuché todos los debates de punta a punta, ¿no es cierto? Ese tema no se tocó. Se ha tocado tangencialmente en otros autores, han tocado ese tema al cual vos te referís. En el debate no se tocó. Sí, esa es una cuestión, ¿no es cierto? Una cuestión que se puede plantear. Aquí en el debate no se tocó. Pienso que habrá que verlo, son elementos que se envían es una ley marco, una ley que si ustedes la leen, terminan casi todos los artículos remitiendo al convenio colectivo de trabajo. Yo aquí tengo un borrador, lo tengo acá, ¿no es cierto? Donde, aquí está, aquí lo tengo. Fíjense, el artículo 1, donde habla el objeto, a la Convención Colectiva de Trabajo. El artículo 2, que define el contrato y que ese artículo 2 va directamente, se incluye en la Ley de Contrato de Trabajo. Convención Colectiva de Trabajo. El artículo 3, que lo resuelve la Convención Colectiva de Trabajo. El artículo 4, que lo resuelve la Convención Colectiva. El 5, el 6, el 7 y el 8, que son los que se refiere a jornada y convertibilidad y a reversibilidad. Prácticamente los 4 artículos tocan el tema, termina remitiendo toda la Convención Colectiva de Trabajo. Elementos de trabajo, lo remite a la Convención Colectiva. La compensación de gastos, lo remite a la Convención Colectiva. Después deja capacidad, representación sindical, higiene y seguridad, protección de los bienes del empleador, intervención del sindicato. Y negociación internacional también lo remite, prácticamente toda la negociación colectiva. Hay otro tema que he omitido ahora que veo eso, es el caso, discúlpenme si agregue, se me había pasado, el caso del trabajador que es contratado por una empresa internacional. Cuando la empresa es internacional, el problema que se nos plantea, ¿qué ley se aplica? La ley dice que se aplica la ley del lugar de trabajo, semejante a lo que establece el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero agrega algo más, o la ley más favorable al trabajador. En la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 3, cuando la relación es un contrato que es internacional, se aplica la ley del lugar de trabajo, siempre la ley argentina. Aquí puede ser la ley argentina o la ley más mejorable para el trabajador, ¿no? Aquí ¿quién es esa? Sí. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. La doctora Pinesi lo está saludando. Le hago una pregunta, Mario. ¿Usted no ve... ¿Cómo le va? La saludo. La saludo muy atentamente. ¿Cómo está? Le hago esta pregunta. A mí me preocupa el tema de la reversibilidad. Y me preocupa que vaya a ser resuelto por las asociaciones de profesionales, de los sindicatos y las empresas, porque va a haber una diferencia muy importante, porque hay asociaciones profesionales que tienen mucho poder y algunas que no tienen tanto poder. Entonces es como que en algunas de estas convenciones colectivas va a haber mucha defensa de los trabajadores, pero en otras va a haber muy poca defensa de los trabajadores, dado su escaso poder de decisión y de forzar una decisión. A mí me parece que se va a hacer una cuestión muy desbalanceada, ¿no? ¿O no? ¿Usted se presentó, usted estuvo en la reunión de la Comisión de Diputados? ¿No estuvo? No. Porque dijeron exactamente lo mismo que dijo usted. Ah, mire usted. Exactamente. Hicieron ese planteo. Hay un diputado exactamente ese planteo. ¿Cómo se va a resolver los trabajadores que tienen poder? ¿No es así, Darío? Pero es que exactamente lo que acaba de decir, ya lo planteó. No lo resolvieron. Pero es bastante obvio, ¿no es cierto? Es una obviedad esto. Tan obvio que
exactamente lo que acaba de decir usted, lo plantearon 2 o 3 diputados. Bueno, veremos, Y bueno, esperemos. no lo resolvieron y bueno, es un problema, sí, es un problema. Igualmente siempre queda la instancia del Ministerio, de la Autoridad de Aplicación, ¿no? Pero bueno. Fue otra que se aplicó, ¿no es cierto? Que hubo una convención colectiva con nosotros, tuvo ese problema, ¿no es cierto? El mismo sindicato. Se plantea sobre todo la diferencia que hay con un trabajador y otro. Sí, ese planteo lo plantearon los diputados. Bueno, no lo resolvieron. Muchas gracias, lo felicito. Con todo gusto. Me alegro verla. Una pregunta más y ya está, no lo molesto más, por lo menos de mi parte. Estoy a su disposición. No, el tema es, usted dijo que queda en poder del trabajador decidir si quiere estar en una tarea presencial y no de teletrabajo. Ahora, ¿qué pasa si el empleador, porque hay empleadores que tienen una oficina que es tan chica que si entra el sol tienen que salir ellos, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa si el trabajador le dice, quiero tener una actividad presencial y no tiene el lugar para darle esa actividad presencial? Sería la última hipótesis. La hipótesis es, en el mismo lugar de trabajo, un lugar más cerca del domicilio o, en caso de fuerza mayor, no se lo da. Ya la ley lo prevé. Sería el caso de fuerza mayor. Eso lo prevé la ley, cuando no pueda. No solamente el lugar de trabajo, puede ser, es decir, por cualquier otra razón, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos del 212, ¿no es cierto? El 212 es cuando un trabajador ha sufrido un accidente, explico para los que no lo saben, ¿no? Para los que no son abogados. Ha tenido un accidente, entonces el empleador tiene una incapacidad y no lo puede reincorporar al lugar de trabajo porque no tiene trabajo para el tipo de incapacidad, ¿no? En ese caso sería un caso semejante, es decir, no tiene posibilidades, fuerza mayor, ¿no? Ahí creo que la solución ya la da la ley, ¿no? Mario, una consulta, porque bueno, hacía rato que quería hacer la pregunta en función de lo que había comentado Oscar Pozzolo. La ley es clara en el artículo 14 cuando hace mención a lo que es referente a lo seguridad e higiene, ¿verdad? Y establece como que se va a incorporar dentro de la ley 24.557, para los que no la conocen, es la llamada ley de riesgo de trabajo, todas esas modalidades justamente de accidentes y enfermedades inculpables. ¿Esto es así o eso se modificó y realmente quedé desfasada en ese tema? La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad del trabajo en el trabajo con el objeto de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral de trabajo. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con la participación sindical. Asimismo, la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado del artículo 6, terminal. Los accidentes ocurridos en lugar, jornada o en ocasión del trabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6, inciso 1 de la ley 24.557, que es la ley de accidentes de trabajo. Esa es la respuesta. Claro. Es el artículo. Entonces eso quedó así, establecido así. Quedó establecido así. ¿No? Quedó establecido así. No. Y ahí eso ya no lo deriva a la Convención Colectiva de Trabajo, sino lo deriva a la reglamentación. La ley establece una cosa que me causaba curiosidad, que los diputados hablaban de la cuarentena y de la pandemia, y entonces esta solución, etcétera, etcétera. Pero la ley establece en el último artículo que esta ley va a entrar en vigencia 90 días después que termine la cuarentena. Así que los diputados se planteaban el problema hoy, pero va a estar en vigencia después, ¿no es cierto? Así que y expresamente el artículo 1 que leí al principio, ¿no es cierto?, remite, el artículo 1 el último artículo, expresamente le otorga al Poder Ejecutivo la reglamentación en el término de 90 días. O sea que esta ley se debe reglamentar. No es una ley que la van a aplicar directamente, sino también debe ser reglamentada y negociada. Eso es más o menos lo que la misma ley dice, ¿no?
¿no? Y eso lo han planteado todos. Esta ley es un acuerdo, pero de todo. La presidenta Siley, de un partido, el vicepresidente Cantar del otro, coincidieron totalmente en el debate, ¿no es cierto? Coincidieron totalmente en el debate, ¿no? Y al salón y los tres, el presidente y los dos vicepresidentes coincidieron en el debate. Y además, que ellos son los que han hecho el trabajo, fundamentalmente, ¿no? Y además también el trabajo, algunos asesores, ¿no?, que yo los conozco pero no los nombro, ¿no es cierto?, también hicieron trabajo y aportaron mucho. Eso me lo contó un bocón, disculpe la expresión un poco académica, ¿no? Pero siempre me parece, en Lunfardo eso es claro, me contaron cosas muy lindas. Bueno. ¿Algo más? Bueno, yo me retiro porque tengo que ir a tomar examen. Me parece muy bien. Sé bonita, sé bonita, sé bonita. Siempre. Sé bonita. Mario, creo que queda solamente pendiente por ahí alguien en el chat que preguntó bien el número del proyecto, pasó el número del proyecto o algo de esto, porque por lo que veo hay muchos estudiantes dentro de la Esto sala. tiene media sanción. Tiene media sanción. A ver si te puedo decir. Che, eso, seguro que son estudiantes de economía para preguntar estas cosas. Para poderlos auxiliar. Para poderlos auxiliar. ¿Cómo? Ingresando a la página de la Honorable Cámara de Diputados, van buscando, ahí se aparecen distintos links para ubicar temas, y en orden del día es la orden del día número 57 del 24 de junio del 2020. En esa orden del día aparecen no solamente los dictámenes, sino la totalidad de los proyectos con los cuales se discutió. Después, el texto del dictamen por mayoría es el que tiene media sanción, pero si quieren tener acceso a la media sanción, directamente se busca, digamos, el trámite parlamentario de cualquiera de esos expedientes administrativos y deriva en la media sanción. Aparece ya como foto. Digo, para la gente interesada y para los alumnos que buscaban el tema de la ubicación de cuáles son los distintos expedientes en los cuales se tramitó. Bueno, muchas gracias, Darío. Hay un estudiante que dice que cursó conmigo. Hay un estudiante que cursó conmigo. Sí. Hay varios. Hay varios. Conmigo también, pero no digan hace cuántos años, por favor. ¿Fuiste alumna mía? Norma. No, algunos que están en el chat también dicen que fueron alumnos míos, que no digan hace cuánto tiempo. Vos también fuiste alumna mía, Directamente no. Cuando yo entré a la facultad vos estabas en la escuela primaria. Yo ingresé en el 77. Bueno, sin edades y sin momentos. Sin edades. Edades no, juventud acumulada. Totalmente. Les agradecemos la presencia y la convocatoria, la verdad que fue muy buena. Vemos que son temas necesarios de charlar, así que seguramente cuando tengamos todo más claro y todo el proyecto armado y ley otra vez, seguramente volveremos a hacer otra charla de esto para ver cómo continúa. Así que bueno, muchas gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas por estar presente esta noche y agradecerles a Mario y a Darío el tiempo que nos brindaron. Bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer a todos los que me saludan, ¿no? Porque aquí estoy recibiendo saludos, inclusive aquí se han excedido. El limeño, el peruano, también saluda a mi mujer, Alba es mi mujer, porque nos conocimos allá en Perú, hemos estado en dos congresos en Perú, entonces le manda también saludos a mi mujer. Pero también tengo que agradecer a todos, y si me permiten, especialmente a mis alumnos. A mis alumnos los saludo porque son los privilegiados, discúlpenme,
pero para mí son los privilegiados de esta reunión, ¿no? Yo tengo un gran afecto con los alumnos, me he quedado, siempre he tenido, los he tratado muy bien y me han tratado muy bien después de el tiempo, así que mi saludo especial para ellos. Y lo mismo lo reitero para la secretaria académica, que es la que nos ha permitido que nos podamos reunir. Muchísimas gracias, y también a los técnicos. Si no hubiésemos los técnicos acá, ¿qué hubiésemos hecho, no es cierto? Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, Mario. Buenas noches a todos. Gracias, Mario. Buenas noches.